frase que vamos a tener del Señor está enmarcada en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y nos lleva a pensar en aquellas decisiones que en algún momento de la vida tendremos que tomar. ¿Sabes? Tú y yo tenemos decisiones que en algún momento de la vida tendremos que tomar. No las puedes eludir, las podrás posponer. Tratarás de sacarle el cuerpo, tratarás de ocultarte a ellas, tratarás de evitarlas. Pero tarde o temprano tendrás que tomar una decisión. Y hay decisiones en las que no decidir ya es una decisión. Vean lo complejo que es esto, ¿no? Hace unas semanas atrás, hace un tiempito atrás, estudiamos la idea de qué haremos con Cristo. Bueno, esa es una decisión que tú no podrás eludir nunca. Tarde o temprano te tendrás que enfrentar con la respuesta a qué vas a hacer en Cristo. Y en lo que tiene que ver con tu relación con el Señor, no decidir es una decisión. Punto. Entonces, hay decisiones que no puedes quitar de encima. Y vamos a ver un encuentro entre un hombre muy importante en la sociedad del tiempo de Jesús y Jesús. Y en ese encuentro, el Señor va a llevar a este hombre a la necesidad de tomar una decisión, porque de esa decisión va a depender una acción espiritual que es necesaria para todo hombre. Vamos allí a Juan capítulo 3 y me gustaría que pudiéramos leer los primeros versículos de este capítulo. Juan capítulo 3, versículo 1. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para poderlo tener allí juntos. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo, siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Saben? Esta conversación que se desprende aquí entre Nicodemo y el Señor Jesucristo parte de una forma un poco extraña. Lo primero que Juan nos aclara es que Nicodemo llegó a Jesús siendo muy de noche. La palabra noche allí no es tan amplia como para nosotros. ¿Saben? Para nosotros después de las 7 es la noche. Y si alguien le toca la puerta de su casa a las 7 de la noche, usted podría ver esa visita como algo válido. 7 de la noche todavía es un tiempo válido para visitar. Pero si alguien le llega a la 1 de la mañana y le toca la puerta, bueno, a la 1 de la mañana usted dice, algo pasó. Y abre la puerta asustado porque no es normal que alguien llegue a la 1 de la mañana. Bueno, el término noche aquí habla de una hora inapropiada. Llegó de madrugada, tal vez después de las 12 de la noche. Nicodemo se acerca a Jesús y posiblemente esté planteándose un tiempo allí entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. No es una hora para hacer una visita, yo no sé cómo son ustedes, pero no es una hora para hacer una consulta teológica. Si alguien llama a las 3 de la mañana al pastor, pastor, tengo una duda aquí de lo que predicó el domingo. Ay, hermano, perdóneme si la respuesta no es muy clara, ¿yo? Posiblemente le hablen lenguas. Pero es porque a esa hora, hermano, cualquier cosa puede salir. ¿Saben? Nicodemo le llega muy de madrugada y llama la atención que Juan le resalte el hecho de la hora en la que llegó. Y creo que hay un par de razones por las cuales Nicodemo buscó esa hora, vamos a decir, inapropiada para hablar con Jesús. La primera tiene que ver con un problema social. ¿Por qué? Bueno, porque Nicodemo no era cualquier persona, no era cualquier tipo. Dice Juan, también dejándonos claro, este era uno de los principales de los fariseos. Él pertenecía al Sanedrín. Era un hombre con un nivel sumamente alto. Y antes de entrar de lleno en la conversación, permítame describirles rápidamente a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? En primer lugar, era un hombre muy influyente en la sociedad del tiempo de Jesús. Es decir,
era el tipo de persona que cuando llegaba una multitud, la multitud abría paso para que él pudiera pasar porque tenía un nivel de influencia altísimo. Era un hombre muy culto. Nadie llegaba a la posición de Nicodemo si no tenía una preparación muy especial. Una preparación que cabe destacar, no cualquiera podía llegar a tener. No solo era costosa, era elitesca. Llegar al punto donde estaba Nicodemo, pues ya era pensar en alguien que había dedicado mucho tiempo formándose en líneas de pensamiento que no eran abiertas para todo el mundo. En tercer lugar, se describe como un fariseo. ¿Saben? Nosotros tenemos una connotación muy negativa del término fariseo, ¿no? Por todo lo que el Señor atacó a los fariseos. Pero realmente los fariseos eran una línea del judaísmo que trataban de ser muy estrictos con el cumplimiento de la ley. Así que cuando se nos presenta a Nicodemo como un fariseo, se nos está diciendo que era un hombre que pertenecía a esa línea, a esa secta de los fariseos, y que conocía muy bien la ley. Y no solo la conocía, sino que eran personas que se esforzaban por cumplirla. Así que estamos hablando de un hombre cuya vida moral era buena, era buena. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Nicodemo, tendríamos que creer que era un hombre que practicaba la fidelidad conyugal. En una sociedad donde tal vez no se practicaba tanto, él era un hombre fiel. ¿Y por qué era fiel? Bueno, porque se esforzaba en cumplir la ley. Entonces, un hombre influyente, un hombre culto, fariseo, que habla de su posición ante la ley, y como fariseo, él pertenecía a una línea que se sentaban a tomar decisiones y de juicio que llamaban Sanedrín. Entre los fariseos y las personas más cultas, solo 71 personas podían pertenecer al Sanedrín. Es decir, de lo mejor, él era parte de ese grupo. Cuando había que tomar una decisión difícil, pues se congregaba el Sanedrín y en ese grupo congregado allí estaba Nicodemo. Un historiador antiguo llamado Flavio Josefo dice que entre el año 6 y el año 60 después de Cristo, el Sanedrín agarró un poder político tremendo. O sea, que no solo tenía poder religioso y poder social, también tenía una influencia política sobre el pueblo judío tremenda. Bueno, además pudiéramos decir que Nicodemo era un hombre muy rico. Y por ser un hombre muy rico, pues tenía posesiones y tenía la oportunidad de hacer cosas que el promedio no tenía la oportunidad de hacer. Era un hombre que económicamente estaba muy por encima de la gente que estaba a su alrededor. Cuando vemos todo esto, entonces nos conseguimos con un hombre con una posición altísima, un hombre respetable socialmente, un hombre religiosamente hablando, un hombre con mucha influencia, con mucho que aportar, mucho que decir, un hombre que conocía la ley, la Tanakh, que para nosotros sería el equivalente al Antiguo Testamento, lo conocía con una precisión tremenda, un hombre con criterio suficiente para juzgar lo que era correcto y lo que no, un hombre que habría ayudado a muchos a salir adelante en medio de sus necesidades espirituales. Ese era Nicodemo. Y se presenta ante el Señor de madrugada y plantea una conversación que a veces se vuelve un poco compleja de seguir. Volvamos otra vez ahí al versículo 1, ahora con todo esto que hemos visto de Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. La primera forma de acercarse de Nicodemo a Cristo fue decirle, Rabí. Ajá, ahí hay algo que destacar. ¿Saben? Rabí era el término que se usaba para los maestros. Está diciendo Nicodemo a Jesús, tú eres un maestro. Te respeto como maestro, te considero como maestro. ¿Saben? En la línea de los que estaban como Nicodemo, ninguno se hubiera atrevido a decirle a Cristo Rabí. Los fariseos le dijeron a Cristo, hijo de Satanás, le dijeron blasfemo, le dijeron comelón, le dijeron borracho, le dijeron de cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Pero, ¿saben? No aceptaban los líderes religiosos
que Jesús fuera un maestro. El término rabí habla de alguien que tiene que enseñar profundamente acerca de las escrituras. Nicodemo, con una intención muy genuina, se acerca a Jesús y le dice, ¿sabes qué? Yo soy un rabí y te considero a ti un rabí. ¡Wow! Miren qué buen acercamiento. Seguramente Nicodemo estaba en esa lista que describió Juan en el capítulo 2, una paginita más atrás. Capítulo 2, versículos 23 y 24. Juan describe un grupo de personas que viendo a Jesús llegó a cierta conclusión. Dice así, mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba o no se confiaba de ellos porque les conocía. ¿Saben? Muchos vieron a Jesús hacer milagros y dijeron, wow, ¿quién es este? Mira todo lo que logra. Y se dejaron guiar o impresionar por los milagros y hubo una convicción que los movió hacia Cristo, pero ya lo hemos definido en otra ocasión, vale la pena recordarlo. Ellos depositaron su confianza no en Cristo, sino que la depositaron en los milagros que hacía. Vieron los milagros como algo resaltante y posiblemente dentro de ese cuadro estaba Nicodemo. Aquellos que observando los milagros de Jesús pudieron decir, oye, a este hombre hay que verlo, hay que escucharlo, hay que atenderlo, porque mira lo que hace. Y saben, esa es la tarjeta de presentación, Rabí. Sabemos que has venido de parte de Dios. ¿Cómo lo sabes? ¿Saben? Ese saber allí es el resultado de mucho estudio, es el resultado de mucha investigación. Te hemos estado observando y en nuestra observación podemos llegar a esta conclusión. Has venido de parte de Dios. ¿Y por qué lo sé? Porque nadie podría hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. Ahí está la convicción de Nicodemo. Veo lo que has hecho y eso me lleva a sorprenderme. Y el Señor le va a responder. Y sabe, la respuesta del Señor pareciera no encajar con el planteamiento. Versículo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Pues enlazar ahí el versículo 2 con el 3 parece que faltara algo. Bueno, vamos a tratar de establecer el puente. Nicodemo le dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viniera de Dios. Ahora te voy a decir algo con toda certeza, le dice el Señor, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. La duda de Nicodemo, Señor, ¿cómo es posible que la gente que tiene un contacto contigo tenga un cambio como el que yo puedo ver que tiene? ¿Cómo es posible el impacto que tus obras están causando sobre las personas que se acercan a ti? Cuando yo veo eso, algo me dice que tú tienes que venir de parte de Dios. Hay algo allí que yo no logro entender. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es posible que tu vida, que tus acciones, que tus hechos impacten de la manera que está impactando a la gente? ¿Saben? Ahí, permítanme el paréntesis. La importancia de estudiar los hechos de Jesús. Estamos estudiando sus milagros los días miércoles. Retomamos este miércoles próximo. ¿Y por qué es importante estudiar los milagros de Jesús? Porque al ver sus obras va a pasarnos lo mismo que a Nicodemo. Nos vamos a sorprender de ver cómo los actos del Señor pueden transformar de manera tan profunda la vida de aquellas personas que se acercan a Él. Y eso golpea el entendimiento de Nicodemo. Señor, ¿cómo es posible que tú puedas hacer eso? La respuesta del Señor, pues es algo muy parecido a un meme que anda por allí. Ni yo te lo voy a decir, ni tú lo vas a entender. No lo puedes comprender. Con todos tus estudios, con toda tu capacidad, con la posición que tienes, con todo tu dinero, con el hecho de ser fariseo y ser parte del Sanedrín, puedes conocer la ley como la conoces, pero hay cosas que no vas a entender a menos que nazcas de nuevo. Le dice el Señor, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes, Nicodemo? No puedes entender lo que está pasando porque no has nacido de nuevo.
Nicodemo, puedes tener todos los estudios que quieras, pero si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Hermano, se lo está diciendo a un líder religioso que consideraban que ya estaban en el reino de Dios, que ellos eran la marca clara del reino de Dios. Y le está diciendo el Señor, Nicodemo, con todo lo que eres, con todo lo que sabes, con todo lo que tienes, no vas a ver el reino de Dios y no vas a comprender los asuntos que son relativos al reino de Dios si no naces de nuevo. Ven aquí un mensaje para nosotros hoy. Hay un mensaje claro para ti y para mí aquí. Hermanos, no importa quién seas, no importa lo que hagas, no importa lo que tengas, no importa si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, puedes tener toda la vida yendo a la iglesia. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Simple. No hay nada de qué presumir. La verdad que vamos a sacar de esta primera frase de Jesús es esta. La fe depositada en Cristo tiene garantía absoluta de un nuevo nacimiento. ¿Cuál es la frase? El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Iglesia, esta frase es determinante y creo que es fundamental. Todas las frases que veamos después van a depender de esta. Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Puedes creerte cristiano, hablar como cristiano, vestirte como cristiano, sentirte cristiano, ir a una iglesia cristiana, pensar lo que quieras. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y es muy importante que el Señor utilice esta figura para hablarle a un hombre como Nicodemo, que no era cualquier hombre, era un hombre con una influencia tremenda desde el punto de vista religioso en la sociedad en la que vivía. Así que esta semana y la próxima semana lo vamos a utilizar para estudiar algunas características, algunos aspectos del nuevo nacimiento que todos debemos conocer. Vamos hoy con el primero. El primero, vamos a ver la importancia del nuevo nacimiento. ¿Por qué es importante nacer de nuevo? ¿Saben que el Señor presenta la idea así? Es necesario, es importante, es determinante que nazcas de nuevo para poder ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero de entrada aclarar en esto de la importancia del nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento no es algo que tú procuras, es el regalo de Dios, es la promesa de Dios a todo aquel que cree en el Señor. El que cree en el Señor, ante la pregunta de Nicodemo, ¿y cómo es posible esto? Bueno, todo el que nace del agua y del Espíritu tiene que ver con la palabra y el Espíritu Santo. Lo vamos a ver la semana que viene con más detenimiento, pero la intención es, el que deposita su confianza en el Hijo, entonces nace de nuevo. Hay un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento es necesario, es vital, por tres razones básicas. La primera, porque somos pecadores. Tienes que nacer de nuevo, tengo que nacer de nuevo. Nicodemo tenía que nacer de nuevo por una razón básica. Somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta que tú y yo no nos levantemos y estemos claros de nuestra condición de pecado, no podremos nacer de nuevo. Es más, si hay alguien aquí que pudiera presumir de ser un verdadero cristiano, yo te invito a que te preguntes esto. ¿Estoy claro yo de que soy un hombre pecador y que dependo absolutamente de Cristo? ¿Saben? Porque mientras que tú puedas levantarte de tu asiento y digas, yo no soy tan malo, hay gente peor. ¿Y por qué eres salvo? Bueno, porque yo hago las cosas bien. Y Pepe, yo soy un tipo interesante. Yo soy buena gente. Yo conozco la Biblia, me sé más versículos que muchos aquí. Yo soy una persona obediente a la palabra del Señor. Yo todas las mañanas me levanto, oro y le digo, Señor, ayúdame en el día. Esa es la razón por la cual soy salvo. Bueno, mientras que pensemos de esa manera, estamos equivocados. ¿Saben por qué? Porque el paso uno para nacer de nuevo es reconocer que somos
pecadores. ¿Por qué es necesario renacer? Porque vinimos echados a perder de fábrica. Permítame, en castellano criollo. ¿Por qué debo nacer de nuevo? Hermano, porque usted tiene un problema de diseño fundamental, de fábrica, que es grave. ¿Y sabe cuándo comenzó ese problema de fábrica? En el jardín del Edén. Dios establece un principio. Reproduzcanse según su género, según su especie. Los leones se reproducen en cachorritos de león. Una pareja de osos va a reproducirse en osesnos, que son ositos pequeños. Y cuando vamos al ser humano, el ser humano se reproduce en ser humano. Y el ser humano pecador se reproduce ¿en qué? En ser humano pecador. Adán y Eva, seres humanos pecadores, se reproducen en seres humanos pecadores. Lo dice David en el capítulo 51 de Salmo. Dice así: en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos hay una naturaleza de pecado en ti y en mí. Y no da resultado distinto al que vamos a pecar. La gran pregunta: ¿el perro ladra porque es perro o porque es perro ladra? ¿Sabe usted un animal allí de 4 patas que parece perro? Disculpen lo grotesco, pero huele a perro. Pues los perros huelen. Parece perro, huele a perro. Y tiene colmillos como perro. Y se le para al frente y el perro le muestra los colmillos. Y usted dice: voy a esperar que ladre a ver si es perro. Usted no necesita que ladre. Él va a ladrar porque es su naturaleza. Pero él es un perro. El perro ladra porque es perro. Y el hombre pecador peca porque es pecador. Punto. Está en su naturaleza. Y aquel que llega a Cristo, el Señor le dice: todo el que tiene un encuentro personal conmigo, yo le doy un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es necesario porque somos pecadores. Tú eres pecador. Yo soy pecador. Si vamos, ahora permítanme un ejemplo bíblico de la necesidad de reconocer nuestro pecado. Vamos a Mateo 5.1, vamos a la bienaventuranza. Y en la bienaventuranza nos conseguimos con la primera de ellas. Bienaventurado quiere decir extremadamente feliz, dichoso aquel que es pobre en espíritu. ¿Y por qué pobre en espíritu? Bueno, porque el que es pobre en espíritu se ve a sí mismo y dice: yo soy un miserable espiritual, no tengo lo necesario para ser salvo. Somos pecadores, no tenemos nada. Y a menos que tú y yo reconozcamos que somos pecadores, no vamos a ver el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una necesidad en ti y en mí de reconocer que somos pecadores. Ahora permítame verlo en otro sentido. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Le escribe el Señor a la iglesia en la Odisea. Una iglesia muy bien parada, con todo lo que tal vez nosotros pudiéramos soñar tener como iglesia. Pero miren cómo pensaba internamente esta iglesia. Versículo 17, capítulo 3 de Apocalipsis. Tú dices: soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Escuchen esto. Pero no sabes cuán desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Cuando alguien se levanta y dice: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, es decir, alguien que se para ante el Señor y le pueda decir al Señor: Señor, yo no necesito nacer de nuevo porque dije, yo soy buena gente. Yo soy un tipo moralmente hablando bueno. Hay gente peor que yo. Señor, yo conozco mucho la Biblia. Yo he estudiado mucho. Yo soy un teólogo. Yo soy tal cosa y yo tengo aquello y tengo lo otro. Cuando alguien se para de esa forma ante Dios, el Señor le da una radiografía interna de quién es realmente. Y miren lo que le dice a esta iglesia presumida. Le dice: no te das cuenta, no sabes, no puedes ver cuán desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo eres.
No podemos llegar al Señor creyendo que tenemos algo. Y creo que el ejemplo del nuevo nacimiento se lo da el Señor a Nicodemo, porque por la calle del medio quedaba él como un ejemplo para todos nosotros de no hay nada que puedas tener por ti mismo que te haga nacer de nuevo. No, debes llegar al Señor reconociendo que eres pecador. Ahora, miren cómo seguramente lo pensó Nicodemo. ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? Porque eres pecador. Ah, Señor, pero discúlpame. Yo soy del Sanedrín. Yo soy un fariseo. Yo soy un tipo que la gente viene a pedirle consejo. Soy un hombre más religioso que cualquier religioso. Sé más de las escrituras que cualquier otro. Y no era mentira. Nada de lo que estoy diciendo es mentira. Seguramente podía pararse Nicodemo como se paró Pablo, ahí en Filipenses, y dijo, yo era un hombre que tenía mucho de qué presumir. Era un hombre que conocía la ley, era un hombre que había sido formado para defender la ley, tenía un celo enorme porque conocía la palabra, las escrituras y las defendía hasta la muerte. Y Nicodemo podía pararse con la mejor tarjeta de presentación. Y aún así el Señor le dice, no vas a entender nada de lo que está pasando si no naces de nuevo. Hermanos, si no nacemos de nuevo, nada de lo que podamos ahorita presumir tiene algún valor. Punto. Y es importante que la iglesia revise sus fundamentos. Porque si alguien se cree cristiano porque va a la iglesia, porque es bueno, porque hace, porque no mira, porque se viste, porque tiene o porque no tiene, pues eso ante el Señor carece de valor. Tú eres salvo por gracia. Y la gracia tiene una manifestación en la vida de aquel que llega a Cristo, y esa manifestación milagrosa es que el Señor te da un nuevo nacimiento. Necesitas nacer de nuevo. En segundo lugar, no solo nacemos de nuevo, necesitamos nacer de nuevo porque somos pecadores. En segundo lugar, necesitamos nacer de nuevo porque hay una insatisfacción personal que nunca podrá ser llenada si no es con Cristo. Miren, no hay satisfacción plena si Cristo no es parte de tu vida, parte central en tu vida. El problema de Nicodemo, pues, de llegar de madrugada ante el Señor era que cuando se acerca al Señor, lo hace con una preocupación tremenda. Ahora, revisemos rapidito quién era el hombre. Un hombre rico. ¿Y por qué tenía una preocupación que no le dejaba dormir? ¿Acaso los ricos tienen preocupaciones que no le dejan dormir? Un hombre era un hombre espiritual, era un hombre religioso. ¿Y acaso los religiosos tienen preocupaciones que no le dejan dormir? Era un hombre que conocía las escrituras, era un hombre que seguramente oraba. Los judíos sabían comunicarse con Dios y de pequeños eran formados en eso. ¿Y acaso esas cualidades que tenía Nicodemo no eran suficientes para que él no tuviera ninguna preocupación? ¿Por qué llega preocupado, muy de madrugada, a aclarar una duda delante del Señor? Hermano, la respuesta es simple. Había una insatisfacción en su vida. Algo no estaba lleno. Algo estaba faltando. Y ve a Jesús sanar enfermos. Ve a Jesús transformar vidas. Ve a Jesús hacer cosas maravillosas en la vida de aquellos que se acercaban a Él. Y Él dice, hay algo allí de lo que yo carezco. Necesito respuestas. Y la respuesta es simple. Tienes que nacer de nuevo. Hermano, si no has nacido de nuevo, estarás cargando con una insatisfacción que no se llenará con nada. No, pero he tratado de hacer dinero y haciendo dinero yo me ocupo. Sí, pero eso no te va a dar felicidad. Si no fuera así, hermano, no hubiera gente muy adinerada suicidándose. Y la hay. La hay. Hermano, pero es que yo quiero poder, quiero fama y quiero prestigio. Nicodemo lo tenía, pero tenía una insatisfacción tremenda porque hay un vacío que solo Cristo puede llenar. Y permítame explicar por qué. Ustedes y yo somos creación de Dios y fuimos creados con un propósito, que nuestra vida glorificara a Dios, que conociera a Dios y pudiéramos disfrutar del amor de Dios manifestado en nuestra vida. Si tú no estás glorificando a Dios, no estás conociendo a Dios y no estás disfrutando del amor de Él en tu vida,
No estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. Y todo lo que hagas para sustituir eso va a generar frustración. Va a generar un vacío. Y ese vacío solo lo puede llenar Cristo. Solo lo puede llenar Cristo. Punto. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Uno, porque somos pecadores. Porque hay un vacío que solo va a llenar Cristo. Y en tercer y último lugar, porque tenemos sobre nosotros una inevitable condenación. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo aquel que no nazca de nuevo le espera una eternidad sin Cristo. Yo no sé si usted sabía o si lo había notado, pero somos seres eternos. Somos seres eternos. Cuando usted tiene un niño en sus brazos, recién nacido, ese niño tuvo comienzo. Pero la eternidad, que es un atributo divino, le ha sido dado al ser. Ese niño no va, físicamente va a morir, pero espiritualmente no va a morir jamás. Y cuando él pasa de esta vida a la otra, le esperan dos posibles opciones: vida eterna en Cristo o muerte eterna, separación eterna de Cristo. O sea, la muerte eterna no es una destrucción del alma. La muerte eterna no es otra cosa más que eternamente separado de la presencia de Dios. Creo que no hay más tormento y no puede existir algo más terrible que la sencilla idea de estar eternamente separado de la presencia de Dios. Pasar de esta vida a la eternidad sin haber nacido de nuevo nos pone en un peligro terrible. El que no ha nacido de nuevo tiene una inminente condenación sobre sus hombros. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y en este caso se refiere a la muerte eterna, que es esa separación eterna de Dios. ¿Saben? Hice en alguna oportunidad un curso acerca de la cultura judía en el tiempo de Jesús. Y uno de los profesores que daba la clase era un historiador judío, historiador actual, judío de nacimiento y de desarrollo profesional en Jerusalén. Y me llamó mucho la atención porque él, haciendo alusión a este pasaje de Nicodemo, él planteó que el Señor utilizó la figura del nuevo nacimiento porque los fariseos, y específicamente los del Sanedrín, creían que ellos habían nacido 5 veces y que ya no existía una posibilidad de nacer una vez más. Así que el Señor está atacando algo de lo que el fariseo común podía sentirse orgulloso. Permítame plantear lo que este historiador plantea. Ellos decían así: todo judío del Sanedrín había nacido biológicamente primera vez, al hacerse judío segunda vez, al hacerse fariseo tercera vez, a ser reconocido como un maestro de la ley, como un rabí, cuarta vez, y al hacerse parte del Sanedrín, quinta vez. Es decir, en el tiempo de Jesús, por ejemplo, solo 71 personas podían pararse y decir: yo he nacido las 5 veces que se puede nacer de nuevo. Y este historiador decía, bueno, cuando el Señor le dice, tú necesitas nacer de nuevo, está tocando algo de lo que Nicodemo, junto con los del Sanedrín, podían sentirse orgullosos. Nacer de nuevo. Si ya yo he nacido las 5 veces que se pueden hacer. Y por eso le dice, pues tendré que volver al vientre de mi madre, porque eso sería la única que me falta. Y el Señor le dice, no. Si ustedes son de los que rayan su Biblia, esa idea de nacer de nuevo, ese nuevo allí, tiene una doble implicación que en castellano es complicado sacarla. ¿Saben? No solamente se refiere a nacer nuevamente, sino que tiene la idea de nacer de arriba. Es decir, es nacer de arriba nuevamente. Así que a Nicodemo le faltaba algo. Le faltaba nacer de arriba. La idea allí es, necesitas el nuevo nacimiento que solo Dios puede dar. No te lo da el que hayas nacido biológicamente. Ya David nos lo aclaró en el Salmo 51, en pecado nos concibió nuestra madre. No se lo dio a Nicodemo el hacerse judío. No te lo va a dar a ti el hacerte de ninguna religión.
ninguna religión te dará este nuevo nacimiento. No se lo dio a Nicodemo al hacerse fariseo, no te lo va a dar a ti el que pertenezcas a un grupo, el que pretenda saber mucho y que tener una vida moralmente adecuada. No se lo dio a Nicodemo el reconocerse o haber sido reconocido como maestro de la ley. No te lo va a dar a ti ninguna institución teológica. Puedes saber mucho de teología, puedes pertenecer a la línea más conservadora, más profunda, más lo que quieras de la teología, pero eso no te va a dar un nuevo nacimiento. No se lo dio a Nicodemo y no te lo va a dar a ti. Y en quinto lugar, no te lo va a dar el pertenecer al Sanedrín. No se lo dio a Nicodemo y tampoco nos lo va a dar a nosotros. Usted puede pertenecer a un grupo selecto de intelectuales cristianos. ¿Saben? A esos que por Facebook andan por allí peleando de cosas teológicas. Algunas veces creo que no entienden, pero las discuten por ahí con mucha profundidad. Usted puede pertenecer al grupo selecto de los más entendidos de cosas complejas, pero debe saber que eso no es suficiente para nacer de nuevo. Necesitas el nuevo nacimiento que solo da Dios. Es nacer de arriba. Así que, hermanos amados, viendo la importancia del nuevo nacimiento, creo que es importante que nosotros revisemos dónde estamos parados. Sería muy triste celebrar 24 años de una iglesia que vive una vida cristiana, que se comporta como cristiano, que hace como cristiano, que tiene funcionalidad cristiana, pero en el fondo no hemos revisado si hemos nacido de nuevo o no. No se trata de lo que seas capaz de hacer. Se trata de lo que el Señor ha hecho en ti. Ese nuevo nacimiento viene de arriba y es el acto de Dios en el cual tú y yo nacemos otra vez, nos da una nueva naturaleza, nos da una nueva condición, ahora según Cristo. Y si alguien pregunta, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? El Señor lo aclara más abajo, diciendo, todo aquel que deposita su confianza en el Hijo, tiene la vida. ¿Saben? Para Nicodemo, Cristo era el maestro. Lo vimos al principio, rabí, maestro. Eso era más de lo que el promedio de los que estaban al nivel de Nicodemo eran capaces de decir de Jesús. Mucho más. Pero, ¿saben? No era ese el planteamiento. No ese es el planteamiento para ti ni para mí hoy. La pregunta no es, ¿consideras que Cristo es un gran maestro? No. Nacer de nuevo implica que tú eres capaz de depositar tu confianza en Cristo. Y para ello, ¿Cristo es tu Señor o no es tu Señor? Punto. Todo aquel que somete su vida al señorío de Cristo, entonces Dios le da el nuevo nacimiento. La próxima semana, Dios mediante, estudiaremos un poco más cómo se da ese nuevo nacimiento, no solo la importancia que vimos hoy, vamos a estudiar un poco la implicación y el impacto del nuevo nacimiento, pero por hoy quiero que nos centremos un poco en esto. ¿Has nacido de nuevo? La pregunta era necesaria y obligatoria. ¿Has nacido de nuevo? ¿Saben? Ser cristiano no puede recibir de nosotros una respuesta ligera. No eres cristiano por lo que has hecho, lo que has logrado o lo que apuntas. Eres cristiano si has nacido de nuevo, y si no lo has hecho, no eres cristiano. Porque el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero la buena noticia es que todo el que deposita su confianza en Cristo tiene garantía de nuevo nacimiento. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar. Y vamos a revisar un poco nuestra vida. Vamos a revisar un poco nuestra vida. A mí me preocupa en el fondo que a veces hemos reducido la vida cristiana a un continuo hacer. Lo que haces, lo que dejas de hacer, lo que vistes, lo que no vistes, lo que tienes, lo que no tienes, cómo hablas, cómo no hablas. Cuando la vida cristiana tiene su origen en la idea de depositar tu confianza en Cristo. De aquí se deduce el famoso versículo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y esa vida eterna es la vida que surge después del nuevo nacimiento. Señor, aquí estamos. Necesitamos revisar quiénes somos delante de ti. Necesitamos ver en nuestro interior qué cosas nos mueven a acercarnos a ti. Por arrogancia muchas veces hemos podido llegar pensando que somos ricos y no nos hace falta nada. Y pudiéramos llegar ante ti creyéndonos que por lo que sabemos, lo que somos, lo que tenemos, ya hemos ganado o estamos en el punto de ser hombres y mujeres salvos. Cuando tu palabra lleva todo a un solo punto. El que no ha nacido de arriba no puede ver el reino de los cielos. Hasta que no veamos nuestras manos con todo lo vacía que están. Hasta que no veamos nuestro corazón en su absoluta miseria, no seamos capaces de reconocer nuestros pecados, no podremos entonces nacer de nuevo. Ayúdanos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, quien es esencial en este nuevo nacimiento, nos ayude hoy a tomar una decisión centrada en Cristo. Mientras la iglesia está orando, yo quiero hacer una invitación especial. ¿Saben? Yo no sé si alguien revisando su vida pueda darse cuenta de que no ha nacido de nuevo. A lo mejor con la intención, la misma intención que hubo en Nicodemo. Te has estado acercando al Señor. Tal vez diciéndole al Señor, Señor, yo soy un hombre, una mujer moralmente adecuado. Señor, yo quiero aprender de tu palabra y conozco tu palabra y soy una persona que conoce la Escritura. Algunos tal vez se han parado y ha dicho, pues yo tengo años en cierta posición religiosa y he sido guía de otros, he sido consejero de muchos, he llevado a muchos a un encuentro con Cristo. Pero hoy me doy cuenta de que mi vida cristiana ha sido el resultado de mi esfuerzo personal y no de haberme rendido por entero a ti. Para Nicodemo esto tuvo que haber sido una idea muy difícil de asimilar. No era lo que él había alcanzado, no era lo que tenía, no era lo que presumía, era el caer de rodillas delante del Señor de señores. Y es el mismo planteamiento para ti y para mí esta mañana. Si alguien no ha depositado su confianza en Cristo, yo te invito a que allí donde estás, cierres tus ojos y rompiendo con todas las murallas que tu vida espiritual, que tu vida moral, que tu intelecto, todas las que ahorita te pudieran impedir caer de rodillas delante del Señor, yo te invito a que llegues a Cristo y le digas al Señor estas palabras. Si me permites, yo quisiera guiarte en esta oración. Dile al Señor estas palabras. Señor, yo reconozco que soy pecador. He tratado de ocultar mi condición de pecado con mi manera de conducirme, con mi manera de pensar y con distintas cosas. Pero hoy quiero reconocer que soy pecador. Quiero reconocer que he tratado de satisfacer mis necesidades lejos de ti. Pero quiero decirte que sin ti no tengo plena satisfacción. Por eso en este día te quiero recibir como mi Señor y como mi Salvador. Entiendo que no es lo que yo pueda hacer. Entiendo que todo se basa en lo que tú haces por mí. Lo que has hecho, lo que haces y lo que continuarás haciendo. Así que rendido ante ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lo pido en tu nombre. Amén.
¿Saben? Quien hizo esta oración, el Señor promete que le da el nuevo nacimiento. Ha nacido de nuevo todo aquel que deposita su confianza en Cristo. Vivamos entonces como aquellos que han nacido de nuevo. Que el Señor les bendiga, hermano.